Hola, ¿qué tal? Aquí estamos una vez más. Como ya lo hemos comentado, cada 15 días por Psicólogos Bitácora, una transmisión de este live. Subjetividades, un espacio para compartir inquietudes, reflexiones desde el psicoanálisis sobre la vida cotidiana. Hoy vamos a tener un tema muy interesante que tiene que ver con la familia. ¿Quién no puede hablar de la familia? ¿No? Realmente creo que va a ser un tema que toca, si no de manera directa, roza nuestras experiencias de vida. Vamos a hacer el contacto con Irene del día de hoy. A ver, ya estamos cerca. Hola, Aquí estamos ya. ¿Qué tal, Irene? ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Y tú? Bueno, muy bien, en semana de vacaciones, aprovechando Oh, qué maravilla. para, bueno, ir pensando, ir reflexionando en estos tiempos que vivimos, ¿no? Tiempos post pandemia o podríamos decir tiempos pandemia también, porque todavía, bueno, con las variables que hay del COVID, bueno, estamos viviendo un tiempo que todavía hay una gran incertidumbre. Entonces creo que la pertinencia de encontrarnos cada 2 semanas en este espacio para reflexionar, para que ustedes también reflexionen con nosotros, creo que son bienvenidos cada uno y en sus palabras las reflexiones que nos puedan aportar y por supuesto nosotros desde nuestros saberes, tanto desde la psicología clínica y sobre todo el psicoanálisis, porque bueno, esa es nuestra corriente, somos, como saben, psicólogos, psicoanalistas y de orientación lacaniana. Y bueno, y esto es lo que transmitimos, ¿no? En el espacio para ir pensando estos temas de la cotidianidad, de nuestra vida y del mundo contemporáneo que vivimos. ¿Tú cómo estás? Sí, yo muy bien, también con algunos días libres, aprovechando para hacer las lecturas que debo hacer y así también tener un tiempo en familia. Y precisamente vamos a hablar de la familia hoy, Irene, un tema súper interesante y que viene a raíz de una experiencia de una película que hemos visto, el manual de la familia perfecta. Qué película tan interesante. Que por cierto, no puede hacerle publicidad, porque no nos pagan por eso, pero bueno, está en Netflix. El que quiera verla puede acudir a su programación y ver que ahí está esta película de origen canadiense y que trata una comedia con drama, tocar el tema que tiene que ver con la familia actual y los altos estándares que se colocan la familia para ser exitosa, una familia exitosa. Entonces, bueno, la película va un poco sobre las consecuencias que tiene el hecho de colocarse tantas exigencias por encima de lo que es precisamente la vida familiar. Entonces, bueno, podemos ir hablando. Dime, que tú la viste, Irene, Sí, que puedes hablar de de ella hecho la primero. vimos juntos, Herminio, y bueno, no vamos a hacer spoiler para contar la película porque la idea es que la vean, pero el tema, y lo pueden ver en el tráiler de esta película de La familia perfecta, justamente habla de este tiempo que vivimos, que no es distinto a otros tiempos en función de lo que podríamos decir lo que es el ideal de la familia, ¿no? Cada tiempo ha tenido sus propios ideales de familia y cómo, bueno, desde nuestra orientación psicoanalítica, sabemos que lo que tiene que ver con la familia no es algo natural, es algo cultural. Es decir, la idea de familia es algo totalmente cultural, lo que significa la familia. Por eso nosotros que desde el psicoanálisis queremos hacer como no solo una reflexión, sino poder transmitirle desde nuestra investigación y desde el tiempo que tenemos trabajando como grupo
y la experiencia clínica, que es muy importante, de la escucha de nuestros pacientes por muchísimos años, cómo ha ido en este tiempo evolucionando, podríamos decir, o también como bueno, en congresos de psicoanálisis que hemos escuchado muchos planteamientos donde se habla de que parece que el ser humano es un tiempo de más bien de retroceso en algunas cosas, por eso una involución. ¿Por qué? Porque estamos viviendo un tiempo donde cada día se desdibuja más la singularidad, cada día hay más estándares, como dice Herminio, cada día se va planteando modelos de vida, modelos de cómo, bueno, cómo vivir, ¿no? O sea, a mí me sorprende muchísimo y seguramente ustedes conocen los que tengan aplicaciones en los teléfonos que hay ahora contadores de pasos. A mí eso siempre lo digo en los live. Es decir, ahora mismo vivimos en un tiempo que todo se contabiliza. Se contabiliza lo que comemos, se contabiliza la cantidad de ejercicio que hacemos, se contabiliza los idiomas que hablamos, se contabiliza los títulos que tenemos, se contabiliza todo. Y con esto también se contabiliza los logros de la familia. Entonces, cuando hablamos de que esta película plantea, y lo pueden ver en el tráiler y cuando vean la película van a entender lo que queremos transmitir, de cómo una familia, desde su experiencia de tratar de llegar a los estándares de competitividad que hoy en día es tan importante, no solo acá en Europa, nosotros que nos encontramos ahora en Irlanda, lo vivimos también cuando estábamos en España, y como latinoamericanos que somos, también sabemos que muchas familias emigrantes venezolanas, como en el caso de nosotros u otras nacionalidades, salen, emigran justamente buscando calidad de vida. Y con ese tema de la calidad de vida, pues se llevan muchas cosas y tiene muchas implicaciones psíquicas con esto de tener un estándar de vida, tener, bueno, pues vamos a poner como en Estados Unidos se habla del sueño americano. Bueno, ahora no es solamente en Estados Unidos el sueño americano, ahora podemos decir el sueño de la familia de hoy. ¿Cómo es y cómo son, Herminio? Las familias de hoy, ¿qué tipos de familia vemos? Ustedes los que están allí que puedan comentar, por acá creo que Fefa, saludos a Fefa, queridísima amiga, además es estudiante de psicoanálisis, psicoanalista en formación, está diciendo el hombre máquina, o sea, vivimos el tiempo del hombre y la mujer máquina, ¿no? De la era no solo digital, sino la era robótica, o sea, autoexplotados, autoexigidos en cada una de las cosas, y no solo eso, sino que exigimos además a nuestra familia. O sea, cómo se figure, cómo desdibuje, qué es lo que nosotros vemos en nuestras consultas, y lo vamos a ir mencionando, la familia de hoy, qué es lo que está afectando con esto de la perfección o el modelo exitoso de lo que tiene que ver con la familia. Por eso me pareció muy interesante esta película y traerla al día de hoy a este live. Esta película del manual de la familia perfecta, que como ya les dije, sin hacer publicidad en Netflix, la pueden ver y así también analizarla, ¿no? Porque muestra un tipo de familia que hay en la actualidad. Ese tipo de familia que está compuesta por padres que han sido divorciados, vueltos a casar, que tienen un hijo, pero que ya tienen otro hijo que comparte esa nueva familia y que empiezan a ver una especie de educación que está precisamente orientada por los desafíos de lo que en otros lives hemos llamado ser exitosos, ¿no? Entonces el papá en esta película está buscando en su empresa llegar a alcanzar un mayor puesto en su empresa. La mamá quiere aparecer como la madre perfecta a través de las redes sociales. El papá le exige a su hijo, a su hija mayor, que es de otro matrimonio, el hecho de que tiene que ser exitosa porque no la quiere ver como una cajera de un supermercado y por eso le exige que pase con las mejores notas, que participe de todos los deportes, de las danzas, de todas las actividades extras del colegio. No le da respiro en ese sentido. Y luego está el niño pequeño, que es el hijo de este nuevo matrimonio, que la mamá, tratando de ser perfecta, busca que su hijo no se le
no sufra ningún tipo de trauma. Por eso en la película se ve cómo ella trata de no regañarlo con ningún tipo de tono de voz alto, le permite hacer cualquier cosa, necesita la disciplina, a todo le aplaude, a todo lo publica en las redes sociales. Y el papá sí se mantiene ausente con respecto a este hijo. Mientras a la hija le exige todo, a la mayor, al menor no aparece, le deja toda la carga a la madre. Entonces está muy interesante porque, partiendo de la pregunta que tú haces, en los tipos de familias que nos podemos encontrar, bueno, hay una gran variedad. Quizás lo que se mantiene culturalmente es el hecho de que hay una figura o dos figuras que tratan de transmitir una educación, educar a sus hijos. Pero lo clave de esta película está en el hecho de querer hacer o hacerse una familia competitiva, una familia que pueda responder a los desafíos de la cultura actual. Entonces, esto es muy importante porque esto tiene grandes consecuencias. Una de las consecuencias es precisamente que mientras más respondemos a lo que la sociedad nos pide, el ser exitosos, el ser felices, el dar el 100%, más pareciera que se estuviera obturando el deseo de cada quien. Y ahí aparecen los síntomas de cada uno. Y por eso es importante analizarlo desde digamos, desde este lente, desde esta mirada, porque ese gran desafío, esa carga que se coloca, eminentemente lleva a una pulsión de muerte, donde la familia en algún momento va a quebrarse, Sin dar spoiler, evidentemente tienen que verla, pero es un poco para que sea de boca para lo que queremos conversar en este momento. Fíjate, bueno, por supuesto que hay muchas películas que reflejan esto del tema de la familia, de cómo es la familia de hoy. Me gustaría citar o pensar en una película que tal vez la han visto y es bueno recordarla en este momento, que también está muy relacionada a los ideales y la consecuencia de los ideales en una familia que además era problemática, en una familia donde el lazo que los unía, por supuesto, era el síntoma de cada uno, pero también el amor, que fue My Little Sunshine, mi pequeña Sunshine, que no va en función a lo que es el tema de la familia como tal, de esta familia perfecta, pero sí el padre de familia, el patriarca en este caso, tenía una concepción de éxito, que es lo que vemos ahora bueno, con todo este auge que hay del emprendimiento, del positivismo, del ser mejor, del ser exitoso, de estos significantes que se transmiten en la familia. Y vemos también el ideal, en este caso, de una niña, como es, bueno, la protagonista, que tiene la idea de ser una Miss, ¿no? Tienen que ver esa película, si no la han visto, vean la My Little Sunshine, mi pequeña Sunshine. Entonces, ¿por qué traigo esta película a este momento que me hace evocar digamos, lo que se vive cuando hablamos del tema de familia? Porque digamos, durante tres siglos, vamos a hablar, la familia ha tenido diferentes funciones, ¿no? Antes, que se hablaba de lo que es la familia conyugal, y era regida además por la Iglesia católica, sobre todo, o por las otras religiones. Bueno, evidentemente las figuras más importantes, aparte del matrimonio, que, bueno, la unión matrimonial, de ahí surge el deseo de tener hijos, y a partir de ahí entonces está la figura paterna, lo que es el padre, lo que es la madre, los hijos, la crianza. Evidentemente la sociedad ahora se ha transformado. Y se ha transformado, y pensamos nosotros que aunque se ha transformado, porque ha pasado además mucho tiempo,
se ha transformado en una libertad, ¿no? Y lo ponemos entre comillas porque yo creo que sí hay que evaluar si realmente es una libertad de que, bueno, sí, las familias ahora hay familias monoparentales, familias homosexuales, hay otro tipo de familia, hay algunos ideales que se han caído, otros se han transformado, pero con el tema de que antes se decía que la familia exigía mucho los patrones rígidos, ¿no? Antes cuando, por ejemplo, alguien se sentaba en una mesa a cenar en familia o a conversar, bueno, al adulto, al padre, bueno, el padre tenía un lugar dentro de la mesa y había que mirarlo y había un respeto y para levantarse de la mesa había que pedir permiso. Esas cosas han cambiado, se ha transformado tanto incluso el momento de encuentro de la familia que hoy en día, cuando nos sentamos a comer, puede ser que a lo mejor cada uno está metido en su teléfono o el hijo come frente al televisor, la mamá está comiendo, mientras está comiendo está poniendo una lavadora, el papá está haciendo otra cosa, está en la computadora comiendo. Es decir, que eso incluso ha hecho que la familia se haya de alguna manera transformado. Entonces, estas transformaciones traen en sí... De hecho hay un libro, no me acuerdo el psicoanalista, tú seguro te acuerdas, de origen catalán, Ah, José que Ramón hizo un Ubieto, libro claro, que es de nuestra del escuela, padre José al Ramón iPad. Ubieto. Sí, del padre al Sí. iPad, sí. Les recomendamos ese libro que está en Amazon, se llama Del padre al iPad de José Ramón Ubieto, que es colega de la Asociación Mundial de Psicoanálisis además, y que bueno, justamente transmite esta idea de cómo se vive la familia en la era digital. Pero bueno, hablando de lo que nos convoca, de lo de la familia perfecta y la película que está en Netflix de la familia perfecta, cuando les decía que realmente se han transformado los valores de la familia, bueno, sí, hay como una libertad, pero es una libertad engañosa, Arminio, porque es una libertad donde sí hay más permisividad para los hijos, hay a veces tanta permisividad, y lo podemos ver en la película, como uno de los personajes le permite todo al niño, porque bueno, ahora digamos que vivimos en la sociedad psicologizada, para ponerle un nombre un poco más de nuestra área, donde a todos los problemas se busca como tener una respuesta y entonces el niño tiene déficit de atención y por eso no está atento, o el niño es malcriado porque, bueno, puede tener una deficiencia de tal, de una sustancia, es decir, le estamos buscando todo, la ciencia le busca tanto la explicación a todo, que hoy en día entonces se transformó el respeto que podría haber dentro de la familia al punto de que el tema de los límites con los niños pequeños cada día es más problemático. Nosotros lo vemos en las sesiones. Herminio y yo atendemos incluso ahora de forma online, atendemos niños pequeños, niños un poquito más grandes, adolescentes, y vemos cómo el tema de los límites, como el personaje de esta película que estamos mencionando ahora, que es esta película canadiense, como ese tema de los límites, del no decir las cosas, del permitirlo todo, de que entonces, claro, es como el péndulo, ¿no? Antes era el exceso de rigidez con los niños, se les pegaba, se les gritaba, ahora entonces se permite todo. Y muchos colegas, hay que decirlo también, de otras corrientes, bueno, también transmiten eso de que a los niños hay que decirles todo el tiempo que son excelentes, que son buenos, independientemente del peso que pueda tener esa palabra. Sí. El niño tiene que ser campeón, la niña tiene que ser campeona, tú tienes que ser la mejor, tú eres la mejor. Es decir, el peso que significa, que lleva consigo, y ese es el tema central de la película, de poner digamos, esa responsabilidad al otro, porque está el deseo del padre de que el hijo o la hija sea exitoso, de que el hijo o la hija llegue a los estándares de una nota alta o de que practique un deporte, es decir, que como está el deseo paterno o materno, en este caso, o de la familia, porque puede ser una madre soltera, o quien esté transmitiendo esta crianza, se borra y se dibuja cuál es el deseo de este niño o de esta adolescente, ¿no? ¿Qué quiere esta persona? Entonces empiezan las imposiciones. O sea, a mí me parece totalmente delirante, Herminio, y lo hemos hablado cuando estábamos en España, cómo hay ahora preparación de pruebas diagnósticas y psicológicas y entrenamiento para que los niños vayan a la guardería. Es decir, los colegios con altos niveles de competitividad
dan cursos, porque además es un tema de dinero, es un tema capitalista, es un tema Claro, de buscar el negocio todo, ¿no? Así como el negocio de los niños autistas, que si comen gluten, entonces, bueno, este es un tema de otro día, entonces eso les alborota el autismo, según algunos especialistas. Bueno, también podemos decir que muchos niños, bueno, y lo que ocurre ahora, están inscritos desde pequeños en clases de mandarín, lo vimos en España, clases de italiano, clases de inglés, clases de francés, sin preguntar siquiera si el niño quiere, porque una cosa es que el niño se le despierte la curiosidad de decir, quiero estudiar un idioma. ¿Por qué? Porque, bueno, estamos en un mundo globalizado, juegan, por ejemplo, Play, entonces comparten con otros niños, quieren hablar otros idiomas. Una cosa está el deseo del niño y otra cosa es la imposición de los padres. Entonces, lo que sí, vemos en esta película justamente es cómo el personaje de la madre lo permite todo, cómo el padre tiene el ideal, por supuesto, de la perfección, de lograrlo todo. Y también vemos, Herminio, que no lo hemos dicho, el tema de las redes sociales, cómo la madre en toda la película está tomando fotos, todos los momentos, donde comparte con el niño, comparte con la madre, es decir, cómo ahora estamos tan expuestos de que incluso en momentos íntimos, familiares, de una cena, todo lo tenemos que compartir, todo lo tenemos que contar. Y los logros también, se contabiliza incluso cada logro que tenemos, cada problema que tenemos, porque no solo los logros, sino también los problemas. sí. Lauracio 23 Ajá. escribe, ¿y si el fracaso del modelo de familia construye un nuevo modelo? Si es necesario ese ideal para experimentar el sinfín de posibilidades que se derivan de ese fracaso. Bueno, sí, ciertamente, Lauracio, más que el fracaso de un modelo, no sé si es lo que te refieres, puede ser que quizás habría que especificar un poco más a qué modelo te refieres, pero si estamos hablando que el modelo que veníamos heredando fracasa, más que fracasa es que se está experimentando un cambio de época, un cambio en la que implica, como decía Irene anteriormente, la caída del nombre del padre. Es decir, que las grandes instituciones que regían por las que eran los grandes referentes de la sociedad, ¿no?, están cayendo. Es decir, cuando tú hablas de la iglesia, hablas de la familia, hablas de la educación, hablas del Estado, ya no son grandes referentes con los que tú podías guiarte para autorizarte a ser papá, ser mamá, ser una familia. Esos modelos ya no existen. Y por eso, ciertamente lo que dice Lauracio, esto permite otras posibilidades, infinitas posibilidades. La cuestión aquí que estamos analizando es que, por eso la pregunta es muy importante de lo que estamos planteando el día de hoy. ¿Existe el manual de la familia perfecta? Evidentemente yo empezaría diciendo, ¿existe la familia perfecta? Fíjate Yo que es diría que no, interesante la yo diría que pregunta no. a propósito de esto, porque hay muchos, y de hecho hay muchos colegas con los que hemos tenido múltiples debates, con por supuesto siempre desde el respeto, pero sí que es tanto la convocatoria que hay hoy en día de la familia perfecta y de cómo los patrones y los manuales y las pautas y cómo se deben hacer las cosas, que existen ahora disciplinas como la crianza positiva, donde hay una persona que puede ser una colega, psicólogo, psicopedagogo u otra corriente, que, bueno, se forma para poder dar pautas de cómo criar. De hecho, recuerdo muy bien que en tiempos pasados, hace un par de años, existían reality shows donde había niñeras o personas formadas para decirle a los padres, como por ejemplo, en este caso voy a poner un ejemplo que quizás va a dar mucha risa, pero viene el caso, como es César Millán, el encantador de perros, o sea, el que educa a los perros dentro de la familia. Es una transmisión, si se quiere, muy de entrenamiento, es decir, tú le vas a ir a decir a la mamá cómo es que tiene que hacer con su hija o cómo tiene que hacer con su hijo. Entonces, ¿hasta qué punto
sin evidentemente pensar en que esto pueda ser o no bueno, pero sí creo que hay que replantear un poco esto del tema de la crianza positiva y de cómo, y de lo que hacen en la película, porque justamente ellos están leyendo un libro que es el manual de la familia perfecta, de qué es lo que tienen que hacer, como si se tratara de que lo que dice una pauta es aplicable para todo el mundo. Es decir, Sí, el besito de las buenas noches, por ejemplo, hay que dar el besito de las buenas noches. Sí, es importante, el amor, el cariño, el afecto. Pero detrás de eso, ¿qué hay? ¿Qué hay en cada uno de nosotros? Cómo fuimos criados? ¿Recibíamos el besito de las buenas noches? ¿Cómo fuimos, mencionaba, es decir, si nos vamos atrás a lo que cada uno, como miembro de una familia, porque venimos de algún lugar, ¿no? Seamos adoptados, seamos recogidos en la calle, seamos de una familia que no nos deseaba o que sí, evidentemente venimos de un lugar. Y cuando venimos de ese sitio, pues cada uno de nosotros viene con una trama familiar completamente diferente, con una singularidad. Entonces, claro. ¿cómo pretender que pueden haber patrones educables, que es la palabra que se usa mucho cuando yo estudiaba psicología siempre, pues me hacía la pregunta, decía, ¿cómo educar las emociones? ¿Cómo educas algo que Sí, además sabemos nosotros desde el psicoanálisis que no se educan las emociones son emociones, es decir, hay algo de cada uno que surge, que sale, que es, por supuesto, natural y que con la cultura se va transformando y que sí, lo puedes ir regulando, pero lo puedes ir regulando cuando descubres cuál es el porqué y sí. la raíz de esto, ¿no? Mira, hay muchas cosas que son rescatables de esta película. En principio yo decía si existe la familia perfecta, es decir, el ideal de la familia, el ideal como tal, ha caído. No existe el ideal de la familia. A veces insistimos en como que traer un ideal. Evidentemente nosotros estamos poniendo un punto de vista psicoanalítico, no somos sociólogos, no somos antropólogos, no somos educadores, simplemente estamos haciendo un análisis desde la óptica psicoanalítica, porque nos parece importante lo que se juega aquí. Y una de las cosas que se juega es precisamente el hecho de que cada ser humano, su constitución psíquica está hecha precisamente con las marcas de la familia, lo que transmite la familia. Y esta película, una de las cosas que transmite es que sí, hay algo de lo que el papá trae de su infancia que lo pone también como ese significante que pone, que trata de transmitir. Por un lado está el hecho de que querer responder a una situación que tiene que ver con la imagen. Predomina la imagen. Tú ya lo has dicho, a través de las redes sociales, quiere ser el modelo perfecto. Y luego existe también eso del imaginario de querer ser cada vez mejor, competitivos. ¿Y qué pasa? Que esta dimensión de la imagen hacen que padres y madres lleven a sus hijos a extremas exigencias que de alguna u otra forma lo que hacen es aplastar el deseo de los niños. Entonces es que vemos que los niños son hiperactivos, que los niños no se concentran, que los niños se sienten cansados, que los niños están manifestando rechazo a ciertas prácticas educativas o a ciertas relaciones. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? Y ahí está lo otro que yo rescato también de la película. En algún momento, cuando, digamos, se llega al límite que la familia explota, cada miembro explota, la queja fundamental es que no me escuchan. Es Claro. decir, una de las tareas fundamentales que juega cada miembro de la familia es precisamente el de la escucha. El papá que no es escuchado a sí mismo, el papá que no escucha a la esposa que no escucha al esposo, padre y madre que no escuchan a sus hijos, los hijos que no se sienten escuchados, sino que tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer. Lo tercero que rescato de esta película es que hay dos posiciones muy elementales que, digamos, están en esta época. Una de ellas tú le decías, sí, hay un patrón
digamos, la psicologización de la educación familiar. Ujú. Queremos que nuestros hijos no sufran lo que nosotros sufrimos, que en ningún momento sientan frustración, que se les pueda dar de todo, que no haya ningún tipo de limitación porque eso puede provocar una depresión, una angustia, una Frustración, ansiedad, sí. Sí, los test ¿sí? de baja tolerancia a la frustración. Sí, entonces cuidado, cuidado con esto, porque nos convertimos en padres alcahuetes de dos maneras. El alcahuete que es permisivo en todo lo que hace el niño o la niña, su hijo o su hija, y le permite todo, creando así, ¿por qué no? Estás causando un sujeto que no tiene límites. Hay modelos Sí, de perverso, claro. Es que de justamente perversos, la perversos palabra que, perversión viene de la perversión, ¿no? Como tal, claro, entonces, esa versión del cuidado. padre, es decir, esa versión del padre sin límites, ¿no? La perversión es Así justamente es. ir en contra de toda norma. Entonces, cuando Y lo alguien, otro, Irene, antes que se me vaya la idea, Irene, antes que sí, se me vaya la idea, sí, sí, es el padre alcahuete que es permisivo, pero el otro tipo de alcahuetismo es precisamente el que le dice siempre al hijo, a la hija, tú eres todo, tú eres el campeón, tú lo puedes, tú eres mi campeona, tú eres mi campeón, tú lo vas a lograr. Hay una escena brillante que el director hace donde le piden a los niños del nivel preescolar, digan lo que quieren ser el día de mañana, y iban todos entrenados, quiero ser médico, quiero ser ingeniero, quiero ser tal. Y el niño protagonista se lo olvidó lo y que la dijo, quiero mamá ser le había enseñado, peluquero, sí, lo que la mamá le había quiero enseñado. ser peluquero. El niño se lo olvidó, no sabía ni qué decir. La mamá empezó a decir como el modelo del casco, astronauta, astronauta, y él pensó que era peluquero, quería ser peluquero. Entonces, a lo que voy, este tipo de exigencia hace que también vayas causando un sujeto que crea que lo puede todo, 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 porque soy un campeón, soy esto, soy lo otro, y a veces no te das cuenta que cada quien es como es. Hay una frase fundamental cuando él tiene una conversación, el protagonista, con su jefe, precisamente porque el jefe tenía a su hijo en la empresa, pero que era un chico que no quería hacer nada y se frustraba por todo y necesitaba vacaciones siempre, ¿no? Entonces, queremos a veces pensar que nuestros hijos todo, todo, todo lo pueden. Cuidado, realmente estamos conociendo a nuestros hijos. Realmente le estamos dando la oportunidad de escuchar su deseo. Qué es lo que quieren de verdad? ¿Qué capacidades tienen? ¿Qué no? Entonces, eso es un elemento importante en la educación. Entonces, lo que es manual, manual como tal, no existe un manual. Lo que sí existe es el que tú te autorices como padre, como madre, y sobre todo que juegues el papel fundamental de la escucha, de la disciplina con los hijos. La educación, ya lo decía Freud, es un imposible. Por lo tanto, en muchas ocasiones, aunque quieras dar la mejor educación, te vas a equivocar. Permítete equivocarte, pero que esa equivocación no sea porque le estás imponiendo una vida a tu hijo que no está para ella. ¿Sí? Y hay que Justamente tener esto mucho que estás cuidado en eso. diciendo, Herminio, que hablas bueno, Freud, por supuesto, para nosotros Freud y Lacan, que bueno, que tienen todo este recorrido del psicoanálisis y el descubrimiento del inconsciente. Entre el planteamiento de Freud que decía los tres imposibles, gobernar, psicoanalizar y educar, ¿no? Lo he dicho al revés, pero es así, es decir, educar es muy difícil educar, porque tú estás, es decir, la palabra lo dice, educar. Al final es como un entrenamiento que va en contra de la naturaleza del ser humano. Y nosotros que hemos hablado en otros lives de las pulsiones, de eso que nos empuja y que nos lleva siempre hacia la destrucción, porque es algo natural del ser humano. Aunque queramos ir contra la corriente, eso está ahí siempre. Todos tenemos pulsiones, todos. Ya Freud lo decía cuando se encontraba con pacientes. Recordemos que Freud era un neurólogo, o sea, más científico imposible.
y fue un neurólogo que se dedicó a escuchar las quejas y los decires de las mujeres, bueno, cuando era la época victoriana, que eran totalmente reprimidas, mujeres que venían enfermas con cegueras, parálisis en el cuerpo y que tenían un padecer que no se le encontraba una explicación médica y era simplemente que hacía falta que las escucharan a estas mujeres. Entonces Claro. él fue cuando descubrió que detrás de los sueños, detrás de los lapsus y de los actos fallidos, que lo hemos hablado en otros lives y que lo pueden ir buscando y revisando en nuestros lives anteriores, cuando hablamos del psicoanálisis, bueno, se daba cuenta de que estas mujeres necesitaban ser escuchadas. Y él, en la transmisión de su recorrido con estas mujeres, se daba cuenta también de que estas mujeres necesitaban hablar. Y además, que necesitaba él hacer silencio para que ellas hablaran, que eso es una cuestión, por eso otro de los imposibles para Freud es psicoanalizar. ¿Por qué? Porque el psicoanálisis no es para todos. No todo el mundo se quiere enfrentar con una verdad íntima. No todo el mundo quiere saber realmente lo que le pasa. Y por eso buscamos los caminos más fáciles de que venga una educadora, una maestra de crianza o una psicóloga especialista en crianza y nos diga los pasos con lo que vamos nosotros a educar, o lo que nosotros tenemos que hacer, como si se tratara realmente de un entrenamiento, como un entrenamiento de perro. Yo en esto, y cuando he tenido mis alumnos, cuando daba clases en Venezuela, en la universidad, que daba clases de psicología, me se reían y yo les decía, es que no, nosotros no somos animales, es decir, somos una especie animal, pero tenemos algo diferente que otros animales, que es el lenguaje, la inteligencia, y que no actuamos por instinto. Nosotros somos diferentes a los animales en ese sentido, entonces no podemos ser educables, no estamos por un plato de comida, vamos más allá, porque el lenguaje justamente es eso. Entonces, cuando pensamos que en una familia vamos a poder, mientras más exigimos, vamos a tener personas exitosas, lo que estamos buscando, y lo pueden ver en la película, el desenlace no se lo vamos a contar, es buscar personas con más sufrimiento. La sociedad de hoy, que lo decía Freud, imagínense, cuando Freud hablaba, todavía no era ni siquiera 1930, cuando Freud en 1917 y hablaba del malestar de la cultura, pronosticaba igualmente como Jacques Lacan, que decía que la sociedad estaba enferma y la industrialización y el capitalismo en este momento nos ha hecho que cada vez más estemos más enfermos de querer tener la imagen perfecta, querer tener la familia perfecta, querer tener el cuerpo perfecto, contabilizarlo todo, y no nos damos cuenta de que esto nos está haciendo, por supuesto, tener más síntomas. Entonces, ¿de qué se trata esto? ¿Cómo podemos nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, como psicólogos y psicoanalistas, qué podemos hacer para causar en el otro? Y en este caso, para que nos demos cuenta de que algo no anda en la sociedad de hoy. Es decir, cuando una familia se rompe, cuando una familia o cuando un hombre o una mujer busca terapia, busca un análisis, y busca querer saber, no que le digan lo que tiene que hacer, porque esto no funciona así, sino que quiere saber qué me pasa. Algo no anda. Tengo insomnio, sufro de impotencia, no puedo tener relaciones con mi esposa, tengo pesadillas, tengo un problema de alimentación, estoy tomando mucho alcohol. Quiero saber qué me pasa. La persona que lo atiende, que le va a decir lo que le pasa. Podrá saber esta persona, por mucho saber que se le suponga al psicólogo, le va a decir lo que le pasa. Entonces, en este caso, bueno, sí, hay que hablar. Y con nuestros hijos pasa igual. Y cuando no podemos tener, digamos, esta oportunidad de poder entender los problemas, porque además no solamente se trata de la oportunidad de escuchar, sino no saber qué hacer con esto que le pasa a nuestros hijos, hay que buscar ayuda, porque no tenemos todas las respuestas, y qué bueno que no tenemos todas las respuestas, ¿no? Claro. Que cuando estás hablando de eso, es interesante como retomar lo que tú decías al principio, que la familia no es una institución natural, es decir, no es la familia en sí misma Ujú. no tiene una correspondencia armónica, digamos automática, como puede ser cuando los animales siguen su instinto. La familia es una construcción, tú decías, una construcción cultural. Es decir, la familia ha servido para
digamos, cumplir con un objetivo. Precisamente el hecho de tratar de canalizar un poco el goce de cada quien. La familia transmite valores, transmite, sí, contravalores también, transmite límites, o también puede transmitir lo contrario. Es decir, es una institución que de alguna otra forma tiene un papel muy importante dentro de la cultura de la sociedad, pero que deja sus marcas. ¿Por qué? Porque precisamente al no ser natural, cada quien dentro de la familia tiene su propio goce, su propio deseo. Entonces esto es importante determinarlo porque por eso es que ya Freud lo decía y tú lo estabas explicando muy bien, el hecho de no poder educar, es decir, el imposible de la educación, porque precisamente no es automático. No es que, no estamos hablando de la educación de la matemática, de la física, de la ciencia, no estamos hablando de ese tipo de educación, Sin estamos embargo, hablando es problemática a veces, de, porque a veces no existe el deseo de claro, aprender la matemática. Entonces quieren meter al sí, sí, muchacho que tiene que aprender y ser el mejor en matemática y resulta que eso le simboliza otra cosa también, que ya lo hablaremos en claro, otro no, slide. no, claro. Entonces, de alguna otra forma, cada quien juega con su propio deseo, con su propio goce, en medio de la familia. Entonces, imagínate las marcas que se dejan, los ideales que se construyen, incluso hasta el mismo super yo, es decir, digamos, esas normas que de alguna otra forma pueden jugar un papel fundamental en la estructura psíquica de cada quien. Cuando nosotros atendemos en sesión clínica, ¿qué es lo que escuchamos? En general lo que estamos escuchando es precisamente todas las huellas que se han dejado en la familia y que de alguna otra forma inconscientemente empiezan a surgir cuando tú estás viviendo con una pareja, con otra familia, en tu trabajo. Entonces, es importante que se entienda que la familia necesita un gran esfuerzo, donde deben cada uno buscar la manera de construir esa familia. Por eso no es una cosa de que se ve automáticamente, que el ideal y que el manual te lo vaya a decir. Porque lo que se juega es precisamente la trama de cada uno, la trama que viene arrastrando de sus propias familias. Entonces, hay grandes aportes, ¿cómo no? Uno puede decir que no, hay aportes grandes de la psicología, de la sociología, de la educación, y evidentemente, si tú te pones a comparar las épocas, ahora enfrentar ciertas cosas dentro de la educación de los hijos, enfrentar ciertos temas, ahora tenemos ciertas alternativas que nos dan, digamos, una posición más cómoda a la hora de construir la familia. Eso no quiere decir que también ahora sea difícil en muchas otras cosas. Cada época tendrá su desafío. Esta lo tiene. Lo importante es que hay algo que realmente permanece y que va a ser la clave en que cada uno de nosotros pueda aportar algo para la construcción de su propia familia. Y es el hecho de que nosotros escuchemos al otro y nos escuchemos. No se trata de lo que la sociedad diga, no se trata de los parámetros que debemos seguir, no se trata del éxito que debemos tener. Es que no existe, o sea, es una cosa hasta ridícula hasta cierto punto. Muy ridículo. Ay, muy Ser ridículo. exitoso, calidad de vida, son elementos que utiliza la sociedad moderna para crear simplemente personas automatizadas, personas mecánicas, personas que respondan a la maquinaria de trabajo y de producción de Eso la que tú época, estás ¿no? diciendo, Herminio, realmente a mí me parece tan ridículo que la gente, de verdad, y ya hay pacientes
cuando me lo traen y trato de hacer el corte porque se van haciendo tan esclavos de contabilizarlo todo que yo les digo, ¿cómo que cuentas los pasos? En qué momento pasó esto de que ahora contamos los pasos que caminamos? Es decir, una cosa es tener un estilo de vida saludable, querer hacer algo con tu cuerpo, cuidarte, cuidar lo que comes, cuidar, pues, de estar activo. Pero ponerse ya a llegar al punto de contar los pasos para saber cuántas calorías quemas, ya eso es enfermizo totalmente y sufre mucho, porque nosotros traemos, o sea, es decir, el mercado presenta una oferta para el bienestar, ¿no? Y las empresas, y entonces hacen gimnasios dentro de los lugares de trabajo los más modernos, como por ejemplo en Venezuela la Procter Gamble o otros, y ok, acá en Europa. Nosotros venimos a atender o estamos para atender cuando todo ese bienestar al paciente no le funciona. Es decir, cuando sufre porque todo eso que tiene y que cada vez es más, no le hace nada, porque entonces uno se pregunta, ¿realmente es eso? ¿No? Y luego con lo que decía Herminio, con el tema de la escucha, lo veo porque, bueno, como tú sabes, yo tengo mucho tiempo trabajando con adolescentes. Y al igual que tú, pero tengo, digamos que un gran recorrido, no solamente con pacientes, sino que trabajo en colegio, en el área psicológica con adolescentes. Y cada adolescente, según la época, vive una experiencia totalmente diferente, ¿no? Pero justamente en esta época, los adolescentes van encontrándose más contra la pared, porque hay más exigencias de fuera, pero no solamente la exigencia de fuera de la cultura, sino de la familia, porque por una parte la familia no está para acompañarles, sino que los deja cada vez más solos. El límite lo pone la tableta, el tablet, o la laptop, o el ordenador, la computadora. Entonces esos son los niñeros digitales, ¿no? De los adolescentes, pero también ellos se van buscando identificar. Recordemos que los niños y los adolescentes necesitan identificación. O sea, es decir, el ser humano, para poder constituirse psíquicamente, necesita una identificación. Los primeros modelos, por decirlo de alguna manera, de nuestras identificaciones somos nosotros, los que somos padres. Y somos ese modelo, pero luego nos separamos de ese modelo. Eso sería, digamos, lo que haría que una psique se pueda constituir sin enfermarse, ¿no? El poder separarse de la identificación familiar. Entonces, los adolescentes de hoy, como los padres están ausentes, por mucho que estén dentro de la casa, están ausentes, están en otra cosa, están trabajando, están metidos en el teléfono o están con su cantidad de demanda y exigencias, están de alguna manera en una ausencia constante porque están solo para demandar, no para escuchar, no para dar, que al final los adolescentes, ¿por qué los problemas de hoy? ¿Por qué los suicidios de hoy de los adolescentes? ¿Por qué tantos pasajes al acto? ¿Por qué llevar el sufrimiento a terminar con la vida buscando un límite que la familia no pone? Porque al final la estructura y la familia, y por eso hablamos ahora de la perversión, al final quien termina por no poner esos límites, desde que el niño de pequeño le lanza el vaso a la mamá y le dice, esto no es lo que quiero, y se lo lanza por la cara, y la madre ay, y está esa complacencia, lo van a ver en la película, sin poner un límite, ¿no? Un límite claro de quién es la figura de autoridad, que eso al final lo que va a hacer es enseñar y poder marcar, como decía Herminio, ese nombre del padre necesario para la vida, la norma que nos hace sujetos, que estamos dentro de una norma. Entonces vemos que viene todo lo contrario, lo permisible en una sociedad que está totalmente desbordada. Es decir, si antes la gente sufría porque se reprimían, como las histéricas de Freud, que no podían hablar del sexo, ahora la sociedad tiene, todo está mostrado, la pornografía, la gente cuenta sus problemas en redes sociales, los artistas ahora lloran en redes sociales, a mí eso me llama muchísimo la atención. Es decir, todo está, digamos, en la palestra. ¿Dónde está el límite? Y de alguna manera, ¿cuáles son los estándares que nos estamos haciendo? ¿Y por qué nos vamos a identificar con algo que en este caso sería una imagen ideal, una ficción que viene siendo una familia, entre comillas, perfecta? Sí, ya hay que ir cerrando el tema, lamentablemente, Irene, se nos Creo que está hay yendo algunos el tiempo. comentarios, no sé si los quieras leer como para, de manera como para... No lo veo, no lo veo. Sí. Veo Ah, algunos bueno, yo los leo, yo saludos, sí los veo, ya te voy a decir, espera. veo algunos saludos.
Ajá, por acá, ya va, es que creo que se me va, es que es un poquito complicado. Por aquí dice Show Walker, tiempos duros, hombres fuertes, tiempos de comodidad y bienestar, sociedad de cristal, estoy totalmente de acuerdo con ese comentario. Linda también, saludos a Linda, la excelente reflexión que hay detrás, ir a la raíz. Ah, por acá, a ver, la romantización de la imagen, también dice Laura, que creo que tú ya lo habías leído. Tiempos duros, hombres fuertes, ah, bueno, esto ya lo leí. También, por eso se puso de moda el coaching y luego tiran a la de pseudociencia. Si el sistema es el que enferma a la sociedad y sus individuos, en el fondo, si no cambian las cosas, es luchar contra un hidra. Y por acá dice Daniel, por cierto, allá en Venezuela está, ¿qué tal las ideas de los antipsiquiatras? Line y Cooper, dice. Daniela allá en Venezuela, Daniel es mi hermano que está en Venezuela, uno de mis hermanos. Bueno, yo creo que eso ya sería para un tema de otro live, Fermiño. No sé qué piensas tú, Bueno, que, un saludo y un agradecimiento a todos los que se han conectado. Ese comentario de Daniel está muy interesante, ajá, de Lanny Cooper. Nosotros no es que somos antipsiquiatras. No se trata de estar en una oposición ante otras ciencias, otras posiciones, otro tipo de terapia. Creo que evidentemente como psicoanalistas marcamos una gran diferencia en el hecho de que lo que quizás le ponemos atención es al sujeto en su singularidad, ¿sí? Y aquí no hay manuales para eso, aquí no hay, digamos, patrones a seguir. Y familias tampoco, las familias tampoco tienen patrones a seguir. Entonces, quizás lo más importante es que cada uno de nosotros, en su singularidad, en su particularidad, en su propia historia, pueda prestar atención a lo que le está sucediendo, hacerse las preguntas que tiene que hacerse y atreverse, ¿por qué no?, a hacer un camino en el que pueda buscar su propio deseo y no lo que la misma sociedad le quiera imponer. fíjate, Herminio, Entonces, comentando esto bueno, que lo de la psiquiatría, ¿no? Además nosotros fuimos formados como psicólogos con evidentemente lo fenomenológico de la psiquiatría, además que hay muchos psiquiatras que son psicoanalistas. Nosotros tenemos muchos colegas de la escuela de psicoanálisis que son psiquiatras y que, bueno, quisieron darle una mirada diferente, como lo hizo Freud, que era un neurólogo, o Lacan, que era un psiquiatra, y que fue más allá de la psiquiatría, es decir, no se quedó solo con la psiquiatría, no se quedó solo con el fenómeno del síntoma, de la enfermedad, digamos, entender el comportamiento humano bajo un estándar de que esto es así, no, sino que se fue justamente a esa escucha, a entender la lengua de cada uno de nosotros, lo que viene de nuestro inconsciente, que es todo eso, nuestro inconsciente que está estructurado, como decía Lacan, como un lenguaje, ¿no? Cada uno de nosotros estamos hechos, y lo decimos siempre, de palabras, de toda esta de estos significantes que la cultura, nuestra familia, nos va transmitiendo y que, bueno, en algún momento de la vida nos separamos de esto. Entonces, qué pensar y qué reflexionar después de hoy, de que realmente nosotros no creemos ni en manuales de comportamiento, ni en estándares, ni decirle a la gente lo que tiene que hacer. Por eso, a veces hay personas que, bueno, que no les gusta el psicoanálisis, porque dices que los psicoanalistas solamente lo que hacen es escuchar, eso lo hablaremos en otro live. Bueno, esto es una cosa de cada quien, ¿no? El deseo de cada quien de querer saber o no de cuál es la verdad, de cuál es su verdad y de qué es eso tan íntimo que está ahí que a veces no lo dejan dar, o qué es lo que lo mueve en la vida, ¿no? El psicoanálisis no es para todos, no hay que por eso preocuparse, es decir, hay otras corrientes, hay otras formas de entender los problemas de la vida, pero sí decimos que cuando quieres ir a la raíz, bueno, entonces busca un psicoanalista, en este caso, que te va a ayudar a descubrir, porque te va a ayudar, no te va a hacer el trabajo, lo vas a hacer tú, a descubrir dónde está la raíz de ese malestar. Entonces, un poco se trata de sí. eso, ¿no? Bueno, y de muchas otras cosas que hoy ya no nos dan oportunidad de hablar, pero que vamos a seguir hablando. Yo creo que este tema de la familia es muy interesante.
ahí dejo abierto una pregunta a alguien sobre los juegos que queremos, los Ah, juegos sí, de... cómo motivarlos. Queremos hablar de esto Sí, pronto, ¿no? eso habrá que hablarlo. Básicamente, sí, básicamente para no dejarlo con Sí, la pregunta. Kiri, bueno, está bueno tu comentario de motivar, ¿no? Porque justamente se trata de cómo causar para que salga de eso. En primer lugar, bueno, acercarse, preguntar qué es lo que está buscando en ese juego, tratar de hacer un acercamiento a ver qué está pasando, porque ciertamente vivimos en la era digital y los que somos claro, padres sabemos que el mercado te plantea una oferta maravillosa bueno, de que ahí también tienes una vida sin límites. En otro momento vamos a hacer otro live sobre el tema de la tecnología, la hiperconexión, pero queremos decir que en el próximo live vamos a hablar sobre el poliamor, que es un tema sí. que hace mucho tiempo nos han estado pidiendo, que bueno, quisimos hablar hoy del tema de la familia porque vimos la película, vamos a hablar de esto que ahora pues se habla mucho que tiene que ver con el poliamor. Así que bueno, muchas Así es. gracias Julia y todos los que Bueno, se conectaron hoy. un gusto siempre conversar contigo, Irene. Y bueno, nos vemos dentro de 15 En días. 15 días lo ¿Ok? vamos a dejar colgado para los que se conectaron tarde. Saludos y gracias como siempre por Saludos. sus extraordinarias reflexiones. Gracias. Hasta luego.